La Perashat Vayeshev abre con una aparente calma. Dice así el Sefer Bereshit, capítulo 37, verso 1. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Y se estableció Jacob en la tierra de las residencias de su padre. Pero esta quietud inicial no es paz, sino presagio de tormenta. ¿Y por qué lo digo? Porque para el tzadik verdadero, enseñan nuestros sabios, no existe descanso en este mundo. La calma que busca el alma no es la comodidad externa, sino la integración interna. Y Jacob, luego de haber luchado con el ángel, haber enfrentado a Esav, haber enterrado a Rachel, aún no ha terminado su tikkun. Ahora debe entrar en la noche profunda del sufrimiento por amor. La cueva sin lámparas del destino de su hijo más amado. Vayeshev es el descenso de Jacob al silencio y de Yosef al abismo, pero también es el principio oculto de la redención. La redención que es sembrada precisamente en lo que el alma no puede comprender. El Zohar, Vayeshev 183b, nos enseña que las primeras palabras de esta perashá deben ser leídas con advertencia. Bikesh Yaakov Lashev, Beshalva Kafatz Alav Rochzo Shel Yosef. Jacob quiso asentarse en la paz, y se precipitó sobre él la furia del caso de Yosef. Esta frase contiene uno de los principios más crudos de la vida espiritual. La búsqueda de paz, sin haber terminado el tikkun o sin haberlo realizado aún, siempre llamará al juicio, porque el alma no puede descansar cuando una parte de sí misma está aún dormida, está aún exiliada o está aún por nacer, en el caso de almas que aún ni siquiera han comenzado su tikkun. Jacob, símbolo de Tiferet, de armonía, equilibrio y estabilidad, quiere vivir en paz, pero su tikkun aún no ha descendido al yesod, al fundamento, y ese fundamento es Yosef, la sefirá del Brit, del pacto, del cuerpo, del mundo concreto, el mundo material, nuestra realidad. Vayeshev comienza entonces no con el reposo, sino con la preparación para un tikkun aún más profundo, el del alma que debe desprenderse de su visión para que lo no comprendido pueda dar fruto. En este contexto aparece Yosef, el hijo amado de Jacob, el hijo de Rachel, el hijo que representa la luz profética encarnada en lo bello, en lo ordenado, en lo visionario. La Torá dice que era un joven de 17 años y era hermoso de rostro y de forma, pero su belleza no es meramente estética. Es la señal de que Yosef era portador de un alma luminosa que aún no había sido quebrada por la historia. Él es soñador, él es el que ve, pero sus visiones, el sol, la luna, las estrellas inclinándose, provocan odio. Y aquí se revela una ley profunda para la vida del ser humano. El alma que ve demasiado pronto lo que está destinado para más adelante, siempre va a despertar la resistencia del mundo. ¿Por qué? Porque la luz prematura, cuando no ha sido digerida por el tiempo, genera sombras. Sus hermanos lo odiaron, pero no lo odiaron a Yosef porque mintiera. Lo odiaron porque sus sueños despertaron en ellos una verdad que no podían sostener aún. En términos místicos, Yosef representa la proyección del alma mesiánica aún no aceptada por el cuerpo colectivo. Por eso debe ser arrojado al pozo, por eso debe descender a Egipto, porque solo una vez que la luz ha pasado por la oscuridad, puede por fin ser reconocida. Así, Yosef es vendido por sus hermanos, y Jacob, que lo amaba como extensión de su propia alma, entra en el duelo más crudo. Y se negó a ser consolado, dice la Torá. ¿Por qué se negó? Dice el Midrash, el duelo por quien aún vive
no puede ser cerrado. El alma de Jacob sabía que Yosef no había muerto, pero su luz había desaparecido del mundo visible. Y eso, para el tzadik, es peor que la muerte misma. Es el exilio del alma sin saber dónde buscarla. Mientras Yosef es llevado a Egipto, a Mitzraim, la Torá interrumpe la narrativa con un episodio aparentemente ajeno, podríamos decir: la historia de Yehudá y Tamar. En la arquitectura del Zohar no hay cortes accidentales, por lo tanto no podemos decir que es un corte que nos está enviando a una cuestión ajena. Este episodio nos revela el tikún paralelo que debe ocurrir en el linaje mesiánico mientras Yosef atraviesa su noche. Tamar, con su sabiduría intuitiva y su sentido del destino, representa la Shejiná oculta, la parte femenina de la divinidad que no espera ser redimida, sino que actúa para que la redención pueda ocurrir. Se disfraza, se arriesga, y de esa unión secreta nace Peretz, el que irrumpe, así se traduce, el que abrirá el camino hacia David Hamelech y finalmente a futuro al Mashiach. Es decir, mientras Yosef es enterrado en el mundo de la materia, la semilla de la redención comienza a germinar por otra vía, pero siendo parte del mismo linaje. Y aquí se revela el gran secreto de Vayeshev. La historia de la redención se entreteje por líneas rotas, por silencios y por fracturas. No es la continuidad evidente la que trae luz, sino la fidelidad dentro de la oscuridad, la esperanza que no se expresa, la acción que nace desde la conciencia oculta. Yosef, al llegar a Egipto, es vendido como esclavo a la casa de Potifar. Pero incluso allí la Torá repite: y Hashem estaba con Yosef. Este es uno de los versículos más contradictorios, pero también esperanzadores de toda nuestra bendita Torá. ¿Por qué si Hashem estaba con él? ¿Por qué él sufría? ¿Por qué tuvo que ser vendido si Hashem estaba con él? ¿Por qué le ocurrieron cosas malas si Dios estaba con él? La respuesta mística es que la presencia de Hashem no implica ausencia de dolor, ausencia de sufrimiento, sino acompañamiento silencioso en el descenso a las tribulaciones. El tikún real no va a ocurrir cuando todo nos está saliendo bien, queridos alumnos, sino cuando elegimos ser fieles a Hashem, incluso en la mazmorra de nuestras almas, incluso cuando las cosas no nos salen bien, cuando todo parece oscuridad y sentimos o creemos que Hashem no está con nosotros. Déjenme decirles algo: siempre, en todo momento, Hashem, en las buenas y en las malas, está ahí, acompañándote en cada momento. Su presencia no implica que no suframos y que no caigamos en el dolor. Implica que es tan sencillo voltear a verlo y decirle: Hashem, te necesito, manifiéstate en nuestra vida, en mi vida. ¿Por qué? Porque no aguanto, ya no puedo seguir, hazte cargo. Pero desafortunadamente, cuando todo nos va mal, es cuando más nos alejamos de Hashem. Un dato muy importante que les voy a transmitir el día de hoy y que quiero que internalicen, queridos alumnos, acerca de la vida de Yosef, es que Yosef jamás se victimizó y tampoco se rebeló. Cuando nos suceden situaciones, podemos caer en alguno de estos extremos: victimizarnos, hacernos los dolidos y quedarnos ahí, o rebelarnos y también quedarnos ahí, porque la rebeldía y la victimización de nuestras vidas es detenimiento, es quedarnos en la fosa oscura donde arrojaron a Yosef. Pero si aprendemos de él, ¿qué pasó con Yosef?
él se convirtió en un administrador y en uno muy bueno. ¿Por qué? Porque no se victimizó y no se rebeló. En cada situación, él sirvió con excelencia porque entendió que el lugar no determina la misión. Lo que determina tu misión es el tipo de conciencia que tomes al cumplir la voluntad de Hashem y tu objetivo con el que Él te mandó, respetando tu pacto. La esposa de Potifar, símbolo del deseo no sublimado, intenta poseerlo, tentarlo. Pero ¿qué sucede? Yosef en ese momento activa la fuerza del Brit, la fuerza del Yesod redimido. ¿Y qué hace? Escapa. No de ella, sino de lo que ella representa. Ella representa un cuerpo sin alma, el placer sin compromiso, el deseo sin tikkun, sin rectificación. En ese momento Yosef nos está enseñando que debemos consagrar no por ser esclavos, sino por elegir el alma por sobre el cuerpo y el futuro por sobre el instante. Consagrar nuestras vidas a Hashem. ¿Por qué? Porque elegimos nuestra alma más allá de lo que nuestro cuerpo nos demanda. Porque elegimos tener un futuro en el Olam Haba en lugar de perdernos en el placer de los momentos. El resultado inmediato es la prisión, porque el mundo no premia siempre la santidad. Esto es un hecho. Pero en la prisión, Yosef interpreta sueños. Y aquí él activa su tikkun final. Interpretar los sueños de otros es el paso siguiente al soñador que solo hablaba de sí. Ya no habla desde el ego, sino que ayuda a los demás. El soñador que fue odiado por soñar ahora se convierte en el canal para que otros recuerden su propósito. Porque esa es la evolución espiritual del alma. Soñar, perder el sueño y ayudar a que otros sueñen y solo entonces despertar a su propio destino. La perashá termina con olvido. Yosef pide al copero que lo recuerde, pero el copero olvida y así Yosef sigue 2 años más en la prisión, en la oscuridad. ¿Y por qué pasa esto? Porque el tikkun de Yosef no ha terminado, queridos alumnos, porque aún debe aprender a soltar el deseo de ser redimido por los demás. La redención no viene de alguien más, ajeno y externo. Solo puede darse cuando él dejó de esperar salvación externa y confía solo en Hashem. Y esto nos enseña que solo teniendo un bitajón profundo y verdadero es que Hashem puede salvarnos. ¿Por qué? Porque solamente así es que se puede dar y puede comenzar la redención. Y esto nos enseña esta perashá. Solo cuando Yosef dejó de esperar la salvación del copero, la salvación externa, es que empieza a confiar solamente en Hashem y su redención comienza. Vayeshev entonces es la perashá del descenso con propósito, del alma que es traicionada, sí, es enterrada también, olvidada, pero que sigue viendo, no se rinde, que convierte cada sombra en una escalera de ascensión. Esa alma que se niega a perder la fe incluso cuando todos la han abandonado. Es el modelo del alma mesiánica, que se fractura para sembrar esperanza, que desciende para levantar al mundo, que soporta la noche porque sabe que el sueño tiene una semilla divina. Y digo alma mesiánica no en el concepto que actualmente se maneja, ese sincretismo de falso judaísmo con cristianismo. No, el alma mesiánica desde la cosmovisión judía ortodoxa. Y ese, queridos alumnos, es el mensaje profundo. Incluso cuando el alma cree que fue olvidada por todos, Hashem aún la mira, aún la acompaña y aún la prepara en silencio, para que un día se levante, un día mire atrás y diga: Ufaratzta, he irrumpido, he cruzado la frontera y he vencido.
porque el que desciende con fidelidad asciende con luz que el mundo aún no ha conocido.